El viejo rey Lear quería retirarse con dignidad, por lo que decidió heredar su reino a sus 3 hijas, otorgándole la parte más rica a aquella que lo amara más. Así que las reunió para escuchar de ellas mismas cuánto lo amaban. La más grande, Goneril, se adelantó a las otras 2 para llenarlo de elogios y declarar por él un amor inconmensurable. El rey le otorgó en ese mismo momento la parte más rica del reino. Entonces la segunda hija, Regan, tomó la palabra para volver a halagar a su padre y declararle un amor prácticamente infinito. El rey también le otorgó su parte del reino. La tercera hija, Cordelia, no decía nada. Entonces el rey la presionó para que declarase el tamaño de su amor filial, pero ella, honrada, sencilla, sincera, no quiso pintar su amor con palabras grandilocuentes. Por desgracia, dijo, no puedo colocar mi corazón en mi boca. Amo a su majestad, mi padre, como debo hacerlo, ni más ni menos. El egocéntrico rey Lear, que esperaba mucho más de su hija menor, montó en cólera y allí mismo la desheredó, otorgándole su parte a sus hermanas. Esto iba a desatar la tragedia. Las hijas ricas comenzarían muy pronto a faltarle el respeto a su padre y terminarían por despojarlo por completo, humillándolo lastimosamente. De eso se trata, en una nuez, la tragedia de El Rey Lear de William Shakespeare, una de las obras más conmovedoras y más hermosas y más terribles que haya pergeñado el ingenio humano. Los narradores, los poetas y los dramaturgos le han dado forma a las más variadas historias definitivas. No parece haber tema que escape al alcance del cine, del teatro y de los libros. Pero si hacemos un ejercicio drástico de reducción, podríamos decir que las historias definitivas tratan de alguien que desea o necesita algo, pero existen obstáculos que le impiden conseguirlo. Los personajes de las historias definitivas deben enfrentarse a algún tipo de impedimento o dificultad, pues de otra manera sus historias carecerían de chiste. Pongamos un ejemplo simplísimo de solo 2 frases. Ángela estaba hambrienta, pero no tenía dinero para comprar comida. Esto hace que ya comencemos a preguntarnos cómo le va a hacer Ángela para conseguir algo de comer. En cambio, si decimos Ángela estaba hambrienta, entonces fue y se comió una pizza. Esto ya no nos sugiere nada. Las historias definitivas tratan de alguien que en el camino de conseguir lo que quiere o necesita, intentará superar sus obstáculos y limitaciones enfrentándose a diversos conflictos. Y lo importante es lo siguiente: los conflictos, las dificultades que se nos presentan en las mejores historias definitivas son, pese a su diversidad y a sus circunstancias muchas veces ajenas y hasta exóticas, son, versiones de los conflictos esenciales de la existencia particular de cada uno de nosotros en algún momento. Estas historias presentan conflictos más o menos tácitos de crecimiento, identidad, estatus, sexo, amor, egoísmo, generosidad, poder, lealtad, obligación moral, culpa, agresión, lucha por recursos escasos, presiones familiares, etcétera, etcétera.
Las historias definitivas de la literatura, el cine, el teatro, la televisión, nos hablan de situaciones delicadas a las que podemos llegar a enfrentarnos, pero lo hacen en clave metafórica. Solo de este modo es como pueden entrenarnos para la vida. Por supuesto, también aprendemos lecciones literales en muchos libros, ya que las historias son estructuras estupendas para transmitir información y conocimientos. Prueba de ello es que casi todo lo que muchos lectores sabemos sobre la Inglaterra victoriana lo hemos aprendido en las novelas de Charles Dickens, Jane Austen, Wilkie Collins, Emily Bronte, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson, etc. Mis primeras nociones importantes sobre la Rusia de los zares las adquirí en las novelas de Tolstoy y Dostoyevsky. No puedo pensar en la Guerra Cristera sin remitirme a los cuentos de El Llano en Llamas y a la novela Una ventana al norte de Álvaro Pombo. No creo que pueda llegarse a saber mucho sobre Micenas sin leer y releer la Ilíada de Homero. Pero las lecciones literales de la literatura y la información que ésta puede transmitir palidecen frente a lo que podemos aprender de ella cuando la consideramos en clave metafórica. Recordemos que la metáfora es una relación descubierta por la imaginación y en ese sentido es una traslación. Solo cuando trasladamos con imaginación lo que encontramos en los libros a nuestra propia experiencia, podemos aprovechar al máximo las lecciones que encierra la literatura para nosotros. Borges dice que Alejandro Magno dormía junto a su espada y junto a su ejemplar de la Ilíada, esa otra arma. Se cree que aquel ejemplar era una edición anotada por su maestro Aristóteles. La Ilíada fue el libro de cabecera del más célebre conquistador del mundo antiguo. Las lecciones que de ella extrajo no podían haber sido literales. Alejandro conquistó un imperio vastísimo, casi 1000 años después de la muerte de Héctor, y en comparación con el cual, Troya y el mundo micénico habrían sido apenas una porción mínima. Así es que para que las historias definitivas nos sean de mayor utilidad práctica, necesitamos desarrollar también nuestras capacidades metafóricas. Solo así podremos aprender de las obras de Homero, del Quijote, de las tragedias de Shakespeare y de las grandes historias definitivas de la literatura, el teatro, el cine y la televisión. Detengámonos un momento en El Rey Lear de William Shakespeare para citar algunas de sus líneas, solo por el placer de hacerlo. The art of our necessities is strange and can make vile things precious. El arte de nuestras carencias es singular, ya que puede hacer que las cosas viles se tornen preciosas. Esto lo dice Lear cuando ya ha sido completamente despojado y comienza a apreciar cosas que antes le hubiesen parecido deleznables, como una comida ínfima o un techo rústico. El conde de Gloucester, un noble de la misma generación que Lear y que, al igual que él, va a equivocarse a la hora de elegir al hijo que en verdad lo ama, dice las siguientes líneas tremendas que son una variación de otras que se encuentran en Homero. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for the sport. Lo que las moscas para los niños insensibles, eso somos para los dioses. Nos matan para divertirse. Hemos dicho hace algunos minutos que las historias tratan de alguien que quiere o necesita algo, pero encuentra obstáculos que le impiden conseguirlo. Me falta mencionar un segundo denominador común de las historias
quizás más difícil de constatar, pero igualmente importante. Las historias definitivas tratan de cómo alguien, por un esfuerzo de entendimiento al que le obligan los sucesivos acontecimientos, se supera a sí mismo o se reconcilia con lo mejor de sí mismo o se vuelve de alguna manera más completo, más abierto o más universal. En cualquier caso, el objetivo de las historias definitivas es que los lectores o los espectadores obtengamos una visión más amplia y más humanizada de nuestra existencia. Pongamos brevemente algunos ejemplos. Aquiles, el guerrero letal, no es el mismo al principio que al final de la Ilíada de Homero. Al conmoverse del dolor de Príamo, el padre de Héctor, a quien él mismo ha dado muerte, Aquiles de alguna manera se vuelve más completo y más virtuoso. En el capítulo final de Don Quijote de la Mancha, este recobra el sentido de la realidad y pide perdón a los suyos y a Sancho Panza. En Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, el Mr. Darcy del final del libro es mucho más sensible e inteligente que el Mr. Darcy del principio de la novela. Incluso en las tragedias vamos a encontrar que al final se logra un equilibrio de naturaleza superior al que existía al principio del libro o de la obra. Romeo y Julieta mueren, pero las familias Capuleto y Montesco habrán aprendido a vivir en paz. Edipo se saca los ojos, envejece en la miseria y muere sin patria, pero al final tendremos una mejor comprensión y una mayor compasión por los errores y la fragilidad de todos los seres humanos y por las dificultades que el destino impone a algunos de nosotros. Para terminar, volvamos al rey Lear. ¿Qué quiere Lear? Recuperar su dignidad. ¿Qué se lo impide? Que ha cedido todo su poder a sus malvadas hijas mayores. Al igual que Adán en el Génesis o que Blancanieves en el cuento popularizado por Walt Disney, Lear tendrá que enfrentarse al arquetipo más oscuro de lo femenino, representado por sus dos hijas mayores. Lear caerá tan bajo como puede caer un ser humano que ha pasado de la opulencia a la miseria por sus propios actos. Pero es entonces, en la más terrible pobreza, en el abandono, cuando comprenderá, al fin, sus propios errores y las trampas que le tendió su narcisismo. Su ego desinflado, pero libre, podrá entonces comenzar a recuperar su dignidad. En los momentos finales, Lear logrará reconciliarse con el arquetipo luminoso de la feminidad, representada por su hija menor, Cordelia, cuyo nombre me parece una mezcla de cordialidad y de cordura, pues representa ese corazón racional al que aspiramos casi todos nosotros. Lear, despojado de su poder, adolorido, herido y sufriente, superará al menos las limitaciones de su ceguera inicial, ampliando así su visión y nuestra visión del mundo. Las lecciones de Shakespeare no son literales. Ninguno de nosotros será un rey con 3 hijas, ni heredará su reino en vida. Pero todos podemos aprender acerca de los peligros que nos tiende nuestro propio ego en su vertiente más narcisista, y todos podemos aprender que hay más dignidad en la verdad, por dolorosa que ésta sea, que en el poder que se engaña a sí mismo. La literatura nos ofrece un cúmulo de experiencia que está a nuestra disposición. Hoy estuvimos en la librería Educal del Centro Nacional de las Artes, que les recomendamos mucho visitar. Damos las gracias a Educal y a Conaculta por las facilidades que nos otorgaron para grabar este programa. Soy Pablo Ullosa. Hasta la próxima.